¿Alimentación y nutrición son lo mismo? Bueno, podemos explicar que hay una tridimensionalidad del concepto de nutrición, que abarca la dimensión biológica como un proceso indispensable para el mantenimiento de la vida, la dimensión social en la que intervienen factores culturales, educación, hábitos alimentarios, factores económicos, y la dimensión ambiental, en la que se menciona la importancia de una alimentación sustentable, la utilización de cultivos como fuente de energía, como medida de no solo apoyo la parte nutricional de la población, sino que también contribuyen a la conservación del medio ambiente. ¿Alimentación y nutrición son lo mismo? Podríamos decir que este concepto a lo largo de los años ha cambiado y ahora la nutrición abarca la alimentación, ya que la nutrición es un amplio y complejo conjunto de fenómenos biológicos, psicoemocionales, socioculturales, asociados con la obtención, asimilación y metabolismo de los nutrientes, por lo que su estudio es necesariamente interdisciplinario, ¿sí? Con muchísimas áreas. Antes se pensaba que la alimentación era desde el lado de afuera, ¿sí? De la boca, todo lo que involucraba la parte económica y social y el entorno, y la nutrición era de la boca para adentro, todo el aspecto biológico. Actualmente se ve que la nutrición involucra todo, ¿sí? La nutrición y la alimentación. Les presento las guías alimentarias para la población argentina. Estas guías se dividen en diferentes grupos que se agrupan según los nutrientes que nos proporcionan. Tenemos el grupo de verduras y frutas, ¿sí? Que nos van a proporcionar vitaminas y minerales, el grupo de legumbres, cereales, papa, pan, pastas, ¿sí? Que nos van a proporcionar un nutriente que se llama hidratos de carbono. Siempre las vamos a tratar de elegir en su forma integral. Tenemos el grupo de leche, yogur y queso, principalmente su aporte es a través de un mineral que es el calcio. El grupo de las carnes y huevos, que también nos aportan proteínas y hierro. El grupo de aceites, frutos secos y semillas, su principal aporte son aceites, ácidos grasos esenciales, como el omega 3, el omega 9 y el omega 6. Y tenemos en su menor proporción el grupo de dulces y grasas, que son los alimentos más palatables y de menor consumo. Las guías alimentarias argentinas también nos proporciona una serie de mensajes para dar a la población, que son los mensajes para dar a una población sana para mejorar su alimentación. Las guías alimentarias están representadas a través de un plato donde en su mayor cantidad vamos a tener las verduras, después los diferentes grupos de alimentos según su proporción, en el centro el consumo de agua y promocionando una mayor actividad física y un menor consumo de sal. El sistema NOVA es una nueva clasificación de alimentos que se hace a partir del grado de procedimiento del alimento. Esto nos permite diferenciar los procesos que son beneficiosos o inocuos, como puede ser una pasteurización en la leche, o procesos perjudiciales, como pueden ser la adición, ¿sí? De azúcar o sal en grandes medidas a un alimento. Los alimentos se clasifican en alimentos ultraprocesados, alimentos procesados y alimentos naturales. Los alimentos naturales se obtienen directamente de plantas o animales que no sufren ninguna alteración tras extraerse de la naturaleza. Los alimentos mínimamente procesados son alimentos naturales que se han sometido a un procedimiento sin la adición de sal, azúcar, aceite o grasas ni otro tipo de sustancias. Algunos ejemplos pueden ser verduras y frutas, jugos de frutas sin adicionar de azúcar, frutos secos, semillas, legumbres, leche fluida, granos enteros, carnes, frutas y verduras. Lo importante de destacar de este grupo es que hay que aumentar su consumo. Los alimentos procesados son los que se le ha añadido algún ingrediente, sal, azúcar o alguna otra sustancia para hacerlos más duraderos. Podríamos dividirlos en dos grupos, los alimentos que han hecho la industria y los alimentos que hacemos en casa caseros, ¿sí? Podemos tener, obviamente no es lo mismo un pan lactal, ¿sí? Que un pan hecho en casa. Siempre vamos a tratar de indicar alimentos caseros
para disminuir el ingreso de sustancias o aditivos. Igualmente, un pan casero entra como alimento procesado. Algunos ejemplos de alimentos procesados pueden ser los enlatados, las conservas, los panes elaborados con harinas blancas o harinas integrales, salsas de tomate, aceites, harinas, pastas y fideos, en lo que también recomendamos moderar su consumo. Los alimentos ultraprocesados son alimentos listos para comer o beber, que a pesar de que cada vez se los fortifique con más nutrientes, no dejan de ser ricos en grasas, azúcares, sal y energía, y contienen escasa o nula cantidad de fibras, vitaminas y nutrientes. Estos alimentos ultraprocesados sí inciden en nuestra salud, y el alto consumo de estos alimentos nos puede llevar a determinadas patologías. Estos alimentos son los que están listos para consumir y tienen altos porcentajes, sobre todo, de azúcar, grasa y sal. Estos son algunos de los ejemplos de alimentos ultraprocesados y, sobre todo, es muy importante evitar su consumo. Las últimas guías alimentarias nos dicen que las enfermedades crónicas no transmisibles es una de las principales causas de salud a nivel global y sobre todo en la Argentina. Las enfermedades no transmisibles representan una de las mayores amenazas para la salud y el desarrollo de la humanidad, y especialmente en los países en vías de desarrollo. Uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles es la alimentación inadecuada, junto con el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física. Estas enfermedades son mayoritariamente prevenibles a través de las políticas públicas que controlen los factores de riesgo. La obesidad es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que más incide en la salud. La obesidad se puede definir como una enfermedad crónica, pandémica, multifactorial, que se caracteriza por procesos fisiopatológicos que resultan en un aumento del tejido adiposo disfuncional, lo que lo asocia con múltiples comorbilidades y con un aumento de la mortalidad. También tiene, además, la característica fundamental de ser socialmente estigmatizada. La ingesta alimentaria está regulada por un complejo mecanismo neuroendocrino en el que participa el hipotálamo, conocido como sistema homeostático. Regula las señales de hambre y saciedad. Estas señales son las que permiten alcanzar la homeostasis de energía a través de estructuras como son el núcleo lateral, que es responsable de la sensación de hambre, y el núcleo ventromedial, que se encarga del manejo y control de la saciedad. Estas señales pueden ser a corto plazo, por ejemplo la colecistoquinina, que ocurre durante y justo después de la comida, y a largo plazo como la leptina. El hambre, la saciedad y el balance energético, que es regulado a nivel del hipotálamo, está integrado por un circuito neurohormonal conocido como sistema homeostático, que recibe señales tanto de origen periférico como central y que va a estar condicionado por factores cognitivos de carácter sensorial y mecánico llamado sistema hedónico. Esto va a activar un sistema neuronal de recompensa como respuesta a alimentos de alta palatabilidad y densidad calórica, independientemente de su valor nutricional, y van a producir sensación de placer. El control homeostático de la ingesta va a estar fuertemente influido por el hedonismo, por el sistema de recompensa y por las experiencias alimentarias. Estos factores no homeostáticos no son, son afectados por el medio ambiente, por ejemplo, por factores sociales, culturales, de marketing, de disponibilidad de alimentos, y van a ser procesados a través del sistema córtico-límbico, que va a definir la conducta a seguir. Si la conducta alimentaria únicamente estuviera regulada por los sistemas homeostáticos, el acto de comer sería simplemente una respuesta a una necesidad fisiológica y la mayoría de las personas mantendrían un peso normal. Pero este proceso de regulación del apetito en los humanos es mucho más complejo. El sujeto siente un placer subjetivo cuando ingiere el alimento, disfruta de la presentación de un plato,
con un aroma y con una textura, incluso un sonido, del sonido que resulta de la masticación de los alimentos crujientes, y estos estímulos van a impulsar que el sistema de reforzamiento y el cerebro produzcan una sensación subjetiva de placer. Esto puede llevar a que la persona incluso a comer de forma compulsiva. Las vías hedónicas pueden llegar a anular el sistema homeostático. Van a incrementar el deseo de ingerir el alimento de alta palatabilidad y densidad energética, incluso cuando exista una elevada reserva de energía y cuando las sensaciones de hambre y apetito sean bajas. Los hábitos construyen conductas alimentarias que a su vez están influenciadas por los entornos, hábitos culturales, familiares, publicidad, legislación. El hambre, tanto como la saciedad, se encuentran regulados por el sistema homeostático a nivel del hipotálamo, pero también se encuentran influenciados por el sistema hedónico. El hambre, definido como la sensación fisiológica que nace como una necesidad biológica de nutrientes, está en contraposición al apetito, que podría definirse como el antojo de comer o las ganas de comer un determinado alimento. Estas dos situaciones generan la conducta alimentaria. Si el paciente opta por el consumo de alimentos naturales o mínimamente procesados, el tejido adiposo tendrá un funcionamiento óptimo y colabora para lograr una ingesta autorregulada. En contraste, con el aumento del consumo de alimentos de alta palatabilidad, por ejemplo los ultraprocesados, el tejido adiposo está en una situación de un comportamiento disfuncional, registrando un aumento tanto en el número de sus células como en el tamaño de las mismas. Y esto deviene en el proceso de inflamación que veremos en el núcleo 3. A través de los mensajeros químicos, este tejido endocrino regula la ingesta con efectos en el sistema homeostático del hipotálamo, ocasionando mayor ingesta o menor ingesta dependiendo de la situación. ¿Cuáles serían las estrategias de prevención? Las estrategias de prevención son los cambios de hábitos de estilo de vida, dieta, actividad física, evaluar el comportamiento alimentario que incluye a los factores cognitivos, emocionales, sociales, económicos, culturales y las propiedades organolépticas de los alimentos. Son algunos de los aspectos a tener en cuenta a la hora de comprender la conducta alimentaria. El sobrepeso y la obesidad son los principales condicionantes actuales de la patología crónica no transmisible. La adiposidad disfuncional se relaciona con el síndrome metabólico y en forma muy especial a la diabetes mellitus, como podemos ver en esta diapositiva. En este esquema podemos ver la expresión del adipocito estresada por el acúmulo excesivo de lípidos, las citoquinas involucradas y su rol causal en condiciones como la hipertensión, dislipemia, diabetes tipo 2, arteriotrombosis y activación de procesos como inflamación, proliferación y coagulación, los cuales están involucrados en la aterogénesis y posiblemente en las etiologías de la neoplasia.